Empecemos entonces. Lo que tenemos, el tema de la clase de hoy es como dice ahí, concepto y concepción sobre la que se sustentan los derechos humanos y sus caracteres. Es decir, nosotros empezamos el curso, es un curso de derechos sociales, y empezamos este curso preguntándonos qué son los derechos humanos, ¿no? Probablemente todos ustedes hayan escuchado hablar de los derechos humanos, salen en la prensa, salen en la tele, los leen en los diarios. Bueno, más o menos muchos de ustedes deben tener alguna noción de qué son los derechos humanos, pero acá lo que vamos a hacer es, vamos a estudiar de un punto de vista académico los derechos humanos, y para eso el primer paso es definirlo, ¿no? Ver el concepto de derechos humanos, y una vez que veamos ese concepto, que es lo primero que vamos a ver ahora, vamos a pasar a ver sus principales características, principales caracteres de los derechos humanos. Para empezar, un concepto simple. Como ven, acá abajo está en el curso de Mariana Blenquio, no me fui a ningún lado extraordinario para conseguírselo, o sea, van, lo abren, está ahí, ¿no? Partiendo de estos conceptos, podemos señalar que los derechos humanos son facultades y atribuciones que emergen de la esencia de la persona. Después vamos a ver qué es esto de que emergen de la esencia de la persona, cuya condición se erige en el valor de la dignidad, esto es muy importante, siendo reconocidos paulatinamente a través de la historia en los diferentes ordenamientos jurídicos por diversas fuentes del ámbito nacional e internacional. Esta definición me gusta, no solo porque está en el libro de Blenquio, que lo tienen ahí colgado para ir a consultarlo, sino que está buena porque de alguna manera resume en pocas palabras los principales caracteres que tiene los derechos humanos, que son lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Que acá dice Herrera, inherentes al ser humano, dice Vidal, en nuestra Constitución se presenta en el artículo 72, efectivamente, después vamos a ver con qué carácter específico tiene relación el artículo 72, lo vamos a mencionar, pero quédense con este concepto. ¿Por qué les digo que se queden con este concepto? Porque es pregunta cantada, digamos, de examen y de parcial, qué son los derechos humanos o cuál es el concepto moderno de los derechos humanos, porque, digamos, es un curso de derechos humanos y no podemos definirlo, bastante mal estamos. Así que quédense con esto: facultades y atribuciones, de dónde salen, emergen de la esencia de la persona y está vinculado con la dignidad de la persona humana. Después a ir, este, vamos a ir metiéndonos más en esta cuestión. Principales cuestiones a remarcar acá con la definición corresponden a la afirmación de la dignidad de la persona frente al Estado. Acá tenemos algo importante a remarcar, que es la persona es frente al Estado. Los derechos humanos tienen que ver con los relacionamientos entre los individuos, personas, con los estados. Fueron diagramados así en 1948 y siguen hasta el momento. Posiblemente podríamos discutir la vigencia de esta cuestión, la crisis del modelo estadocéntrico en el siglo XXI, etcétera. Podríamos discutir un montón de cosas, pero el concepto de derechos humanos, así como nos viene desde 1948 hasta la fecha, regula relaciones entre estados y los individuos, ¿no? Las personas consideradas individualmente. Son atributos inherentes a todo ser humano que el Estado debe respetar. Acá aparecen los derechos humanos en su faceta obligación del Estado, ¿no? El Estado debe respetar, garantizar o satisfacer los derechos humanos. Y un concepto importante, que es que el poder público debe ejercerse al servicio del ser humano y no contra él. Es decir, el Estado no es un agente, o no debería ser, mejor dicho, un agente de violación de los derechos humanos, sino que debe estar al servicio del ser humano, a través del servicio del ser humano, a través del servicio para respetar, garantizar o satisfacer los derechos humanos, porque a través de eso se logra, digamos, de alguna manera la dignidad de la persona, ¿no? Que no es simplemente la vida o la subsistencia, sino que es una vida digna, que es un paso más adelante. A los que están preocupados por si es verdadero o falso, múltiple opción, virtual, no. El primer parcial va a consistir en que van a tener que prender la cámara y van a tener que recitar el Martín Fierro de atrás para adelante mientras saltan a la cuerda.
Esa va a ser la consigna del primer parcial, así que no sigan preguntando más, porque ya les pasé, digamos, la pregunta. Eh, Así que vayan estudiándose el Martín Fierro, porque lo van a tener que recitar de atrás para adelante mientras saltan a la cuerda. Algunos, los que nos caigan peor, eh, los que nos caigan peor de ustedes, vamos a tirarles cosas mientras saltan a la cuerda y recitan el Martín Fierro. Los que nos caigan mejor, simplemente van a tener que saltar a la cuerda. Después vemos cómo hacemos en diferentes cuestiones, ¿no? Diferentes modalidades. El que no pueda saltar a la cuerda por alguna cuestión personal, vamos a tirar una moneda al aire y le vamos a pedir que elija cara o cruz. Si es cara, y si elige bien, aprueba, y si elige mal, pierde. Esa va a ser para los que no puedan saltar a la cuerda. Esa va a ser el parcial. Digo para todos los que siguen preguntando. Bien. Hasta acá venimos con el concepto de los derechos humanos. Sí, ya dan las explicaciones de por qué preguntan. No pregunte más, ya está, no explique ni nada, no pregunte más. Bien, hasta acá el concepto, digamos, de los derechos humanos. Ahí va, como dice Castro, te vamos a concentrar. Y ahora vamos a ver los caracteres de los derechos humanos, los principales caracteres, las principales características. Si ustedes, y acá es un consejo simplemente de estudio, si ustedes estudian las características, pueden llegar a la definición que daba Blenque hace un rato, porque van a ver que prácticamente todas las características son mencionadas en esta definición que estábamos mencionando hace un rato. Dígame, Menini. No, te quería decir lo que era inherente. A ver, dígame. Aprovecho y me tomo un mate. Eh, Cari- que inherente lo que quiere decir es que justamente los derechos humanos son por nosotros, o sea, por el hecho de ser nosotros seres humanos, como que nos corresponden estos derechos, y no solo esto, no solo eso, sino que también está consagrado en la propia Constitución, por lo cual la Constitución garantiza los derechos de todos los seres humanos y además, no me acuerdo qué artículo es que está, además de garantizar esto. No, creo que es el artículo 72 que que se lo toma como un bloque constitucional, el cual permite como que el ingreso a los principios, que justamente esos principios también se pueden considerar como ya sea en tanto derechos como límites al actuar del Estado, ¿no? Y justamente no vulnerar nuestros derechos. Ahí va, exactamente. Como dice Menini, son inherentes, los tiene por el solo hecho de ser ser humano, es decir, por el solo hecho de ser una persona de la especie humana, ya se tiene estos derechos, son inherentes, van por dentro, como la procesión, como decía mi abuela, la procesión va por dentro. Acá Castro le ayuda a usted, Menini le dice que son el 7, el 72 y el 332, son los tres artículos que conforman lo que se llama el bloque de constitucionalidad. Muy bien, entonces la primera característica es que son inherentes a la persona, son inherentes al ser humano. De vuelta, volvemos al libro de Blenquio, ¿no? De aquello que es inherente, aquello que por su naturaleza está de tal manera unido a otra cosa que no se puede separar de ella. Carneluti diría que es como el alcohol en el vino, ¿no? Está incluido, inmerso, como el alcohol en el vino, decía Carneluti. No es viernes de noche, pero bueno, igual sirve la analogía. Este, ¿No? Que nos permite reafirmar que el derecho está de tal forma unido a la persona que no puede separarse de ella. Después vamos a ver el carácter de inalienable de los derechos humanos, pero quedémonos con esto que es inherente, es decir, nosotros tenemos derechos humanos por el solo hecho de ser individuos de la especie humana. No tenemos derechos humanos porque nos lo reconozca el Estado, no tenemos derechos humanos porque el presidente de turno o el monarca de turno o la autoridad de turno es un tipo simpático y decide reconocernos derechos humanos. No, es inherente a la persona, es decir, la persona nace con esos derechos humanos, vive con esos derechos humanos y muere con esos derechos humanos, e incluso algunos subsisten después de la muerte, pero bueno, eso es otro debate
a dar en otro momento qué derechos subsisten después de la muerte. Pero lo importante es eso, ¿no? Es decir, son inherentes, están con nosotros desde el momento del nacimiento, el momento de la concepción, tampoco me voy a meter en ese debate, pero están desde el principio hasta el final y los tenemos por su naturaleza, como dice la Real Academia Española, está de tal manera unido que no se puede separar, es inseparable, no puede haber sobre este planeta, no puede haber, ni sobre ningún otro, un ser humano que no tenga derechos humanos. Bien, no dependen, como les decía hace un momento, no dependen del reconocimiento estatal ni de concesiones del Estado, los tenemos por el solo hecho de ser personas, individuos de la especie humana, no depende de si yo vivo en Uruguay, en Argentina, en Mozambique, en Sri Lanka o en Rusia, los tengo por el solo hecho de ser humano, no requiere reconocimiento estatal, no son concesiones, no son gracias, no es un regalo que nos da el Estado, sino que es algo que lo tenemos nosotros desde dentro, no dependen de la nacionalidad ni de la cultura de la persona, yo puedo ser occidental, musulmán, chino, lo que sea, y voy a tener derechos humanos, no depende ni de la nacionalidad ni de la cultura, puedo, como les digo, puedo ser ruso, español, norteamericano, o angoleño, tengo los mismos derechos humanos y son universales y corresponden a todos los habitantes de la Tierra. Hoy lo vamos a desgranar con un poco más de detenimiento cada una de estas cuestiones, ¿no? De la universalidad y de todo esto. ¿Qué consecuencias trae esto? ¿Qué consecuencias trae que sean inherentes a la persona humana, ¿no? Que sean inherentes a los individuos de la especie humana, me gusta más decir a mí, pero a las personas está correcto igual. En primer lugar, el respeto de esto lleva a que vivamos en un Estado de Derecho. Cuando veamos garantías genéricas y específicas, las vamos a mencionar ahora en un ratito las garantías, pero cuando veamos el tema de garantías específicas o genéricas, vamos a ver un poco más este concepto de Estado de Derecho, ¿no? El poder del Estado debe ejercerse bajo reglas que protejan los derechos humanos. De vuelta, aquella idea que vimos hace apenas un par de minutos, ¿no? Esa idea de que el poder público, el interés, digamos, el poder público, el ejercicio del poder estatal debe ser para lograr que las personas vivan de forma digna y no como súbditos, es decir, como sujetos de derecho que tienen derechos y no como súbditos que están a lo que diga el Estado y que que no tienen nada para decir en el Estado. Bueno, acá vemos otras características que vamos a ver a continuación, ¿no? Pero simplemente dejarles que el resto de los caracteres de los derechos humanos se desprenden de alguna manera de la inherencia, ¿no? Son universales. ¿Por qué son universales? Porque son inherentes a la persona humana. Entonces, donde esté la persona humana, no importa si está de vuelta en Uruguay, no me gusta repetirme, en Marruecos o en Qatar, eh, son titulares de estos derechos sin tipo de distinción. Vean que como es inherente a la persona, no puede separarse de la persona, son universales, no importa dónde la persona esté, no importa las fronteras del mundo, son transnacionales, trascienden las fronteras, no pueden ser negados bajo pretexto de la soberanía nacional, yo no puedo o estatal, yo no puedo decir acá en este país, como yo soy el presidente de Costa Rica, bueno, acá los derechos humanos no se aplican, no se puede. ¿Por qué? Porque son transnacionales. ¿Por qué son transnacionales? Pues son inherentes a las personas. Allí donde haya una persona humana va a haber derechos humanos. Como son inherentes, son irreversibles. Ahí va, como dice Laino, son irreversibles. Es decir, una vez reconocido un derecho como inherente a la persona, no puede ser revocado. ¿Por qué no puede ser revocado? Porque es inherente a la persona, no puede ser separado de esa persona, no puede ser alienado de esa persona. Después vamos a ver el concepto de inalienabilidad. Y son progresivos, se van reconociendo cada vez más derechos y es un crecimiento casi aluvional, ¿no? Es decir, una vez que se reconoce uno, después se va reconociendo otro
y así sucesivamente se va avanzando en el reconocimiento de derechos humanos. Más o menos hasta acá me vienen siguiendo, si no, no les voy a subir las presentaciones a la EVA porque ya tienen muchas cosas en la EVA para leer. Tienen esto, tienen el trabajo de Pedro Niken, para leer, que está mucho más claro de lo que está en esta presentación y además les vamos a dejar la clase grabada. Así que no les voy a dejar la diapositiva. Bien, me dicen que sí. No sé si es que está claro Sí, o es que avance, que cuanto antes termine esto, antes nos vamos. Que no, también está es re claro, profe. bien, perfecto. Pero también es otra posibilidad. Capaz que alguno ya está sospechando que hay una concepción filosófica, hay una concepción de la teoría del derecho atrás de todo esto que acabo de decirles, ¿no? Acabo de decirles que los derechos humanos son inherentes, es decir, dependen del ser humano, independientemente de si el ordenamiento jurídico o de si un Estado los reconoce o no. Y obviamente alguno ya está sospechando que hay algo detrás de todo esto, hay una concepción filosófica detrás de todo esto. ¿Cuál es la concepción filosófica? Que, no digamos que se esconde, pero que está en la base de este razonamiento, que está en, digamos, los pilares fundamentales de este razonamiento. Una concepción que no sé si ustedes tienen filosofía del derecho, teoría general del derecho o algo de eso, pero es una concepción que se llama naturalismo, es decir, la concepción del derecho natural. ¿Habían escuchado hablar del naturalismo en algún momento en sus vidas? Y en clase de filosofía, profe. Ah, bien, en Sí. clase de filosofía. El resto, primera vez que se enfrenta a esto, En principios de derecho constitucional, en teoría de ahí va, la... No, yo derecho no había constitucional. escuchado. Acá Recoba no lo había escuchado nunca. Acá dicen, ¿qué dice acá? Teoría del derecho, precisaría dos monitores para dar mejor esto. Me estoy volviendo negativo, es lo opuesto al positivismo, dice Porcal. Muy bien. González dice que ya lo había visto. Se ve que cuando fue al kiosco a comprar cigarros lo vio, iba caminando justo ahí en la esquina de la casa. Medina acepta y dice sí, pero no recuerdo el significado. Castro había levantado la mano, ¿quería decir algo? Sí, yo hace unos años que di eso, hace unos 20 años atrás, cuando dábamos este derecho en el liceo, y si no mal recuerdo, era una contraposición al Kelsen, porque el Kelsen justamente creo que contraponía los derechos más bien que eran morales, tenían que ser más estructurados, si no recuerdo mal. Ah, va bien rumbeado. Dos cosas. La primera, lo admiro Castro, que hace 20 años que fue al liceo, todavía se acuerda. Esa es la primera de todas. Mi más sincera y profunda admiración. La segunda, exactamente, como dice usted, como decía alguien por acá hace un ratito, ¿no? El naturalismo es como, digamos, graficándolo de forma un poco caricaturesca, es como la escuela opuesta al positivismo jurídico, ¿no? El naturalismo lo que sostiene es que, como dice acá Minsk, existe un derecho natural, y como dijeron otros antes que él, hay como un derecho natural. ¿Qué es esto de un derecho natural? El derecho natural es un derecho que existe independientemente del derecho positivo. ¿Qué es el derecho positivo? El derecho que nosotros conocemos, el derecho estatal, el derecho que proviene o que es hecho por los seres humanos. Las leyes, los decretos, todo ese tipo de cosas son, permítame que voy a ahí va. Pues le había quedado abierto el micrófono, ¿no? Los derechos naturales son derechos que preexisten a las normas positivas, a las normas que nosotros conocemos, a las leyes, los decretos, todo ese tipo de cosas. ¿Por qué decimos que la concepción naturalista es la base de todo esto? ¿Por qué decimos que el naturalismo es la base? Porque los derechos humanos son
inherentes a las personas, ¿no? Entonces, si son inherentes a las personas, tenemos que reconocer que los derechos humanos preexisten o están antes de que existan leyes humanas. Por el solo hecho de ser nosotros humanos, ya tenemos estos derechos sin necesidad de que el Estado las cree, de que el Parlamento las legisle, de que los presidentes las promulguen. Existen desde antes y desde siempre. Esto lo pueden ver clarísimo en varios documentos. El primero de ellos, la vamos a mencionar dentro de un rato, es la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de 1776. Vean lo que dice. Este es el texto de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Vean lo que dice. Sostenemos como evidentes como evidentes, es decir, no hay necesidad de probarlo, no hay necesidad de dar razones, no hay necesidad de argumentar esto que van a decir. Esto es algo evidente, se cae de maduro, por ponerlo en otros términos. Sostenemos como evidentes estas verdades, que todos los hombres son creados iguales. Vean esto, la igualdad proviene del momento de la creación, no es una gracia del Estado, una gracia del rey, un regalo que nos puede hacer un monarca. No, no. Todos los hombres somos creados iguales, ¿no? La igualdad como un derecho, no decían derechos humanos en 1776, pero como un derecho fundamental, como un derecho que preexiste a cualquier ordenamiento jurídico porque existe desde el momento de la creación. Todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador. Estados Unidos se independiza como un Estado, sigue siendo hasta el día de hoy, un Estado muy religioso. Esto no va en contra de la laicidad ni de nada, simplemente es el texto original. Son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables. Después vamos a ver el concepto de inalienable. Es decir, ya desde el momento de la creación somos iguales. Desde el momento de la creación tenemos derechos, independientemente de lo que pueda pasar. Entre estos están, y acá, si algunos mencionaban hace un rato el artículo 7, la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Que, bueno, acá me quedó mal escrito, que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos. De vuelta, el concepto que habíamos manejado, el Estado no está ahí para subyugar a sus ciudadanos. Nosotros no somos súbditos de un Estado, sino que los gobiernos son instituidos por los hombres para garantizar estos derechos, es decir, en la administración pública, la administración estatal, con el fin de garantizar nuestros derechos, no como súbditos nosotros, sino como seres humanos que tienen un valor por nosotros mismos, seres humanos que tienen un valor por sí mismos. Que cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene derecho a reformarla o abolirla, de vuelta, el Estado al servicio de la protección de los derechos humanos, al servicio de la protección de la dignidad humana, y no como un agente represor, como un agente de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y si el Estado cae en el defecto de tratos crueles, inhumanos o degradantes, el pueblo tiene derecho a reformar o abolir o instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios y organizar sus poderes en la forma que a su juicio ofrecerá las mayores probabilidades de alcanzar su seguridad y felicidad. Vean la fecha, 1776. Después vamos a ver, igual con más detalle, le vamos a dedicar una clase a evolución histórica de los derechos humanos, después vamos a ver por qué esto es importante. Pero quería dejarles acá este texto de la declaración. Albornoz había levantado la mano. Buenas, perdón, capaz que me adelanto un poco diciendo esto, pero yo lo veo que va de la mano con el tema de las discusiones que hubieron de cómo definir los derechos humanos. En el material que estaba publicado leí también que habían, por ejemplo, derechos del hombre, pero derechos del hombre, por ejemplo, no englobaría a la mujer, si bien es cierto que se entiende, o al menos diferentes autores entienden, que por hombre se engloba a todos los seres humanos, no englobaría a la mujer, por ejemplo. Ahí va. Después vamos a ver, está muy bien lo que dice Albornoz. Acá por Cal menciona Querétaro. Querétaro es en 1917, o sea que todavía falta un rato para eso. Acá Medina pregunta
por los nativos americanos, ya empiezan a complicar. Después cuando hablemos de historicidad vamos a hablar un poco más de esos detalles. Es cierto, hoy hablamos de derechos humanos y vamos a mencionar, es más, la vamos a mencionar ahora, creo, si mal no recuerdo, acá. Lo que hay hoy en día es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya no hablamos de derechos del hombre, sino de derechos humanos. Claro, hay una diferencia, ¿no? Entre 1776 y 1948, que es la fecha de la Declaración de los Derechos Humanos, pasó mucha agua bajo el puente. Pero después, cuando hablemos de historicidad, vamos a hacer mención a este respecto porque hay quienes son muy críticos y yo no soy tan crítico y le reconozco los méritos que tiene en el momento que tiene. Pero está muy bien esa intervención. Ahí va, Pedro Niken dice más o menos lo mismo, dice Armida. José dice que la esclavitud la abolieron años después. Sí, la guerra civil, si mal no recuerdo, la guerra civil americana es 1860 y algo, más o menos, por ahí, por esos años. 1779, en 1865, dice José, confío en usted porque tanto no vanguardo. Pero sí, es la década de 1860, la guerra civil norteamericana, que de hecho fue una enmienda constitucional, ¿no? Pero bueno, eso es harina de otro costal. No, acá, ya que Albornoz hizo esa intervención, perdón, ya que Albornoz hizo esa intervención, pasamos a la siguiente diapositiva, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta sí es de 1948, mucho más reciente, que en su artículo primero dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Vean que no hay un reconocimiento del Estado, no hay un regalo, no hay una gracia, no hay una cuestión de que si el Estado quiere o si el monarca justo se despierta de buen humor ese día, los seres humanos que son libres e iguales en... No, no, los seres humanos nacen, y acá habla de seres humanos, no habla de hombres, no habla de mujeres, no habla de mormones, no habla de testigos de Jehová, no habla de católicos, no habla de musulmanes, no habla de caucásicos o asiáticos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia deben comportarse... Permiso. No sé si quería hablar, si quiere hablar, levante la mano, le pido, así ordenamos. Y conciencia deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. 1948, la declaración. Ahí va, como dice Fiore, este es el marco de Naciones Unidas de post-Segunda Guerra Mundial. Vean, de vuelta, como veíamos acá, si me acompañan, como veíamos acá, son creados iguales y dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, decían los americanos en el 76. Nacen libres e iguales en dignidad y derechos, decía la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948. O sea que un poco es esta misma idea de derecho natural, por oposición al derecho positivo, por oposición al positivismo. Es decir, existen derechos que son propios de todos nosotros por el solo hecho de ser personas humanas, que no son no son regalos, no son gracias, no son dados por eso, sino que son derechos nuestros, que nos pertenecen independientemente del país. No, no tienen nada que ver, es para que mantengan la atención y no se vayan a darle de comer al loro. Hasta acá, más o menos, vienen siguiendo dudas, preguntas, consultas, sugerencias. Aparece el derecho al trabajo con más preponderancia, claro, a medida, después vamos a ver el tema de las generaciones, lo vamos a mencionar cuando veamos concretamente la evolución. Hay generaciones de derechos humanos, de vuelta, si volvemos acá a 1776, vamos a ver que los derechos individuales son los más importantes, ¿no? La vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. A medida que vayamos avanzando en el tiempo,
vamos a ir agregando nuevos derechos, ¿no? A estos que son los individuales: vida, libertad, búsqueda de la felicidad, dignidad, etcétera. Se van a ir sumando otros derechos nuevos que son los de segunda, tercera, hay quien habla de cuarta, quinta generación, que son los derechos, los primeros, eh, los derechos colectivos, ¿no? El derecho de asociarse, el derecho de sindicato, ahí mucho más vinculado con los derechos del trabajo. Después vamos a ver que hay derecho a una administración eficiente, derecho al medio ambiente sano, que es uno de los últimos derechos humanos reconocidos, que además está en nuestra Constitución de la República. Dicho sea de paso, nuestra Constitución, aprobada en el año 1967, tiene una única mención a la palabra derechos humanos, que la hace en el artículo 47, que responde a la última modificación que se hizo en la Constitución, que es del año 2004, y que consagra el derecho al agua como un derecho humano. O sea que nuestra Constitución, a pesar del bloque de constitucionalidad, los artículos 7, 72 y 332, únicamente hace mención expresa a los derechos humanos al hablar del derecho al agua. Pero bueno, después seguimos con eso. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de agosto sigue la misma idea, le contesto a Hermida, sigue la misma idea que la del 1776, la americana, sigue la misma idea que, o mejor dicho, la Declaración Universal sigue la misma idea que la Declaración de 1789, pero la del 89 es de Francia, es francesa. Igual cuando veamos historia lo vamos a mencionar. Hasta acá, más o menos, el resto sigue conmigo, me siguen acompañando. Ahí va, como Sí, dice gracias. Ferré. Ahí va, bien. Como dice Ferré, se los clasifica los derechos de acuerdo a sus generaciones. Primera, segunda, tercera generación. Hay quien habla de cuarta, quinta generación, ¿no? El derecho al acceso a Internet, el derecho a la información confiable, el derecho a los datos personales, todo ese tipo de cosas son mucho más modernas, ¿no? Es decir, en 1776 nadie se iba a plantear si el derecho al acceso a Internet era un derecho humano o no, por una obvia razón. ¿Por qué razón? A ver, para mí es obvia, pero a ver ustedes, a ver si alguien me contesta, ¿por qué en 1776 nadie se plantearía? Ahí va, como Dice dice libertad de González, opinión. ahí va, como dice Suárez, como dice González, como dice Eliana, no existía el acceso a Internet, o sea que nadie se lo podía plantear como un derecho humano. Hoy en día sí nos lo planteamos, el derecho a la alimentación, al medio ambiente sano, etcétera, etcétera. En aquel momento no. Bien, hasta acá con el concepto de derechos humanos y la primera característica de los derechos humanos, que es la inherencia, que son inherentes. Nos sirve hablar de la inherencia porque eso nos da pie para hablar de eh, la concepción justnaturalista que subyace al concepto mismo de derechos humanos, nos permite introducirnos en los demás caracteres, pero hay que hacer una pequeña pausa para hablar de las diferencias, porque nosotros venimos hablando de derechos, hablamos de deberes, hablamos de garantías, ¿no? El deber del Estado, el deber de los individuos, los derechos de las personas, las garantías de estos derechos, ¿no? Entonces, antes de seguir con los caracteres de los derechos humanos, hay que tomarnos un minuto para hablar de las diferencias, de los conceptos y las diferencias entre lo que es un derecho, lo que es un deber y una garantía. Así que acompáñenme en esta aventura para ver el concepto y las diferencias entre derechos, deberes y garantías. Primero, los derechos. Gracias. Primero que nada, los derechos. Los derechos son facultades y atribuciones inherentes a la persona humana, como veníamos diciendo. Acá les pongo que carita feliz, porque a todos nos gustan los derechos, ¿no? Cuando uno abre el diario o prende la tele y está el informativo y está la manifestación,
está la manifestación pública ahí cortando la calle, todo el mundo que hace reclama por los derechos. Yo tengo derecho a una vivienda digna, yo tengo derecho al trabajo, yo tengo derecho a esto, yo tengo el derecho a algo. Es algo que a todos nos gusta. Y cuando ustedes escriben correos electrónicos quejándose de algo, dicen yo tengo derecho a que me tomen el parcial tal día, yo tengo derecho a esto, yo tengo derecho al otro, porque es algo que nos gusta y los reclamamos porque son lindos. Todos queremos tener derechos. ¿Qué son estos derechos? Las facultades y atribuciones inherentes a la persona humana. Todos los tenemos, todos los queremos tener y todos los defendemos con uñas y dientes porque todos los queremos. Ahí va, ya se me están adelantando y están yendo a lo siguiente. Yo creo que hay alguno acá que recursa que ya tiene los apuntes de cuando di la clase el año pasado, ¿no? Derecho, este es el concepto de derecho, todos los queremos tener. Y acá venimos. ¿Por qué hablamos de derechos, deberes y garantías o por qué hacemos esta distinción? Porque la Constitución de la República, sección 2, se llama justamente así. Sección 2, capítulo 1, derechos, deberes y garantías. Acá en la sección 2 de la Constitución van a encontrar todos los derechos, los deberes y las garantías. Y ustedes van a decir, pero acá se dice que los habitantes de la República, vean que dice habitantes, no dice ciudadano, habitante es sinónimo de toda persona, ¿no? O sea, todos los seres humanos, podría decir todos los seres humanos o todas las personas, elige decir todos los habitantes. Los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, y acá viene la enumeración, ¿no? Vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos sino conforme a las leyes que se establecieren por razones de interés general. Vean que los derechos tampoco son ilimitados, ¿no? Es decir, los derechos pueden, a pesar de que son derechos humanos, a pesar de que todos los tenemos, a pesar de que no es una gracia del gobernante de turno, los derechos pueden ser limitados, siempre y cuando sea por una ley, conforme a las leyes, es decir, no se puede limitar porque el presidente de la República se levantó con el pie izquierdo y vino y dijo, hoy les limito el derecho a la libertad porque se me ocurrió. No, tiene que ser conforme a las leyes y esas leyes deben ser establecidas, deben estar fundadas, deben estar fundamentadas en razones de interés general. ¿Por qué? Por aquella vieja frase que ustedes habrán escuchado un montón de veces que es el derecho mío termina donde empieza el derecho del otro, ¿no? Es decir, para una convivencia los derechos no pueden ser ilimitados, porque el derecho de toda persona termina donde empieza el derecho del otro. Así que los derechos pueden ser limitados siempre y cuando haya un interés general, siempre y cuando con eso se esté favoreciendo a otras personas. Bueno, acá ya le contestaron a Pereira. La otra, Pereira, dice, y la garantía es un mecanismo destinado a ser... ahí va, efectivamente, pero no se me adelante, ya vamos a llegar, ya vamos a llegar. Ustedes piden, ya vamos a llegar a eso. ¿Se entiende esto, no? Es decir, los derechos son lo que veníamos viendo, facultades y atribuciones, y es lo que a todos nos gusta, lo que todos queremos. Artículo 7, fundamental, ya lo mencionamos cuando alguien por acá había mencionado el bloque de constitucionalidad. El 7 pertenece a ese bloque de constitucionalidad y hace esta enumeración: vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Estos son los que están enumerados acá. Después vamos a ver que la enumeración no es taxativa, es decir, no son los únicos derechos que tienen rango constitucional en nuestro sistema, en el sistema uruguayo. Eso lo vamos a ver después. Después, ahora, en unos minutos, en unos segundos quizá. ¿No? Pero... y acá hay algo importante. La obligación que tiene el Estado para el derecho constitucional uruguayo es de proteger en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Es decir, el Estado no está obligado, no tiene el deber de entregarnos propiedades o de darnos un trabajo o de darnos honor. Si yo soy una persona poco honorable, soy yo poco honorable y el Estado no está obligado a darme honor.
el Estado lo que tiene que hacer es protegerme en el goce, es decir, si yo tengo una propiedad, el Estado tiene que protegerme en el goce. El goce es, como su palabra, como su nombre lo indica, el uso, el aprovechamiento, ¿no? Es decir, yo aprovecho mi trabajo, aprovecho mi propiedad, aprovecho mi vida, mi honor, mi libertad, mi seguridad, etcétera. El Estado lo que tiene que hacer no es darme una propiedad, sino garantizarme que yo pueda hacer uso de esa propiedad. Un concepto claramente liberal, ¿no? Es decir, si nosotros volvemos bastante atrás, bastante atrás, en la diapositiva y en el tiempo, eso es esto, ¿no? Entre estos están la vida, la libertad y el resto está en esto, ¿no? La búsqueda de la felicidad. Esta búsqueda de la felicidad se transforma en nuestra Constitución, este concepto tan americano este, ¿no? de Estados Unidos, the Land of Opportunities, ¿no? La tierra de las oportunidades. Esta búsqueda de la felicidad para nosotros se transforma en el honor, la seguridad, el trabajo y la propiedad, ¿no? Es decir, yo me aprovecho de mi trabajo y el Estado me protege en el aprovechamiento de mi trabajo. Concepto liberal, sí los hay. Ahora pasamos a los deberes, que ya tiene una palabra, bueno, no sé, ustedes son todos, o la gran mayoría de ustedes son muy jóvenes, capaz que ustedes les decían tarea domiciliaria, pero yo todavía cuando iba a la escuela, a mí me mandaban deberes. Y ya desde que en la escuela a uno le mandan deberes, ya uno no quiere saber de nada con esto, ¿no? De los derechos son preciosos, los reclamos me facilitan la vida, pero los deberes ya implica cosas que a uno capaz que no le gustan tanto, pero que son necesarias para la convivencia en sociedad. Pero, digamos, este, bueno, no voy a decir nada, pero son los que nadie quiere, ¿no? ¿Qué dice González? La obligación de los ciudadanos para con el Estado y la sociedad, ahí va, como dice González, como dice Arregui, son las obligaciones, las cosas que uno tiene que hacer para que el derecho le impone que tiene que hacer para una mejor convivencia en sociedad, que el concepto de Vescovi, este, siempre vigente, que es... ahí va. Cosas que pasan. Aquel viejo concepto de Vescovi, ¿no? Es decir, el derecho es el conjunto de normas que garantizan la vida en común o la convivencia en común en sociedad. Bueno, los deberes un poco, aunque no nos gusten, cumplen esa función, cumplen ese rol. ¿Tenemos deberes en nuestro ordenamiento jurídico patrio? Sí. Ejemplos. Artículo 44 de la Constitución. Todos los habitantes, acá abajo, ¿no? Creo que ustedes ven el mouse mío si muevo el puntero, pero bueno, si no lo ven, ahí abajo, segundo párrafo, todos los habitantes tienen el Sí, deber. profe. Se ve, perfecto. Tengo una herramienta más, qué lindo. Todos los habitantes tienen el deber de cuidar su salud. Esto ha sido, ha sido intentado, no, se ha intentado leerlo como que en este artículo está consagrado el derecho a la salud, porque la Constitución en ningún lado dice que las personas tienen derecho a la salud. Lo que dice la Constitución, acá en este artículo concreto, en el 44, dice expresamente que todos los habitantes tenemos el deber de cuidar la salud. Claro, este artículo es de la Constitución de 1934, una constitución que responde a su época histórica, ¿no? Muy sanitarista, digamos, un poco más autoritaria quizá que otras constituciones que hayamos tenido. Entonces no consagra un derecho, sino el deber de cuidar la salud. Si el Estado nos obliga a vacunarnos, es porque tenemos el deber de cuidar de nuestra salud. Si el Estado puede internarnos en contra de nuestra voluntad para evitar alguna epidemia o pandemia, como ha pasado, es porque tenemos el deber de cuidar nuestra salud. Y tenemos el deber de asistirnos en caso de enfermedad. Y acá sí pone de cargo del Estado, un deber de cargo del Estado, es decir, un derecho que tenemos nosotros, de proporcionar gratuitamente los medios de prevención y de asistencia, tan solo, dice la Constitución,
Este es un artículo que se ha tratado de leer de muchas maneras, ¿no? Pero lo que dice el texto es esto: tan solo a los indigentes o carentes de recursos suficientes. Vean acá, es interesante, es lindo este artículo porque nos pone de cargo nuestro, de todos nosotros, de los habitantes, el deber de cuidar de nuestra salud. Pero al mismo tiempo le pone al Estado el deber de proporcionar medios de prevención y asistencia gratuitos. Y acá viene una cuestión que tiene que ver con las situaciones jurídicas. A los deberes se le contraponen los derechos. Es decir, si volvemos atrás, perdón que estoy yendo para atrás y para adelante, pero si volvemos atrás, nosotros tenemos derecho a la vida, derecho al honor, derecho a la libertad, y el Estado tiene el deber de protegernos en el goce de esos derechos. ¿Se dan cuenta de esto? Tenemos, por un lado, un derecho, el derecho de la persona, por ejemplo, a la vida, y por otro lado, el deber del Estado de protegernos en el goce de esa vida. Esto es clásico esto es más teoría general del derecho que derechos humanos, ¿no? Es decir, las situaciones jurídicas, los derechos, deberes y garantías son situaciones jurídicas, los derechos y deberes son situaciones jurídicas. Las situaciones jurídicas siempre tienen dos partes, una que tiene un derecho y una que tiene un deber, haciendo haciendo un ejemplo así, muy, muy burdo y que no tiene absolutamente nada que ver con derechos humanos, pero que capaz que nos puede ayudar a visualizarlo. Ahí va, como dice Recoba, hay una reciprocidad, hay una interdependencia entre uno y otro. Todos conocen el contrato de compraventa, quiero imaginar. Saben de qué hablamos cuando hablamos de una compraventa. Quiero imaginar. Sí, me dice Recoba. Ah, hay más gente conectada. Bien. Pereira, ¿conoce el contrato de compraventa? Sí, es un contrato por el cual dos partes, intervienen dos partes, en las cuales uno se compromete a vender y el otro se compromete a comprar, y bajo ciertos términos que están en ese contrato. Ahí va, le voy a afinar un poquitito, le voy a afinar el concepto que es, una parte se obliga a entregar una cosa y la otra parte se obliga a entregar un precio. Si ustedes se fijan, a pagar un precio, perdón, a pagar un precio. Si ustedes se fijan en este ejemplo así, bien burdo, ¿no? Yo voy al kiosco y le digo, deme, ¿cómo es que se llaman? Yo tenía un profesor que siempre me decía, no, no hay que decir chicle porque esa es la marca, hay que decir caramelos masticables, creo que es, como tampoco es aguaján, es lavandina. No, goma de mascar, dice Porta. Bueno, vamos a quedar con esa. Voy y me compro un refresco, para hacerlo más. Voy y me compro un refresco al kiosco, el kiosquero tiene la obligación de entregarme la cosa, que es el refresco, y yo tengo la obligación de pagar el precio. Es cierto, yo tengo la obligación de pagar el precio, pero tengo el derecho a recibir la cosa. Y el kiosquero es cierto que tiene la obligación de entregar el refresco, pero también tiene el derecho de recibir el precio que yo estoy obligado a pagar. El ejemplo es tonto, es básico, es sencillo, no tiene nada que ver con derechos humanos, o quizás sí, porque interviene el derecho a la propiedad, la libertad de comercio, etcétera, pero bueno, muy traído de los pelos, pero nos sirve para entender esto. Nosotros tenemos derecho a ser protegidos en el goce de nuestra vida, ¿no? Libertad, seguridad, trabajo y propiedad, y el Estado tiene el deber de protegernos en el goce de nuestra vida, ¿no? Libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Estas son lo que veíamos hoy, la reciprocidad, ahí va, como dice Francini, lo recíproco de estas situaciones jurídicas, de estas relaciones, perdón, de estas relaciones jurídicas. De pedir una medicación por recurso de amparo, no soy indigente, ahí va. Volviendo acá, ya que me lo trae Camargo, acá dice tan solo a los indigentes o carentes de recursos suficientes. No necesita ser indigente, capaz que no tiene los recursos suficientes para ese medicamento, entonces el Estado tiene el deber de proporcionarle, o por lo menos eso es lo que entiende parte de la jurisprudencia, parte de los tribunales. Hay otra parte de los tribunales que entiende que el Estado no tiene el deber de proporcionar estos medicamentos. Ese es un debate
eh, profundo y para otro momento, porque eso ya es lo que cada tribunal entiende que es el alcance, digamos, de este artículo, ¿no? Discutible como todo. Contrato bilateral, las dos partes tienen derecho, que también, ahí va. Después existen los contratos unilaterales que tienen obligaciones para una sola de las partes, los contratos reales, que no se sabe si existen o no. Todo eso es otro tema, pero lo importante del ejemplo es esto: las relaciones jurídicas tienen esta situación de interdependencia, de reciprocidad, que lo vemos claramente acá con los derechos y los deberes. ¿No? Les menciono este del artículo 44, que tiene toda esta riqueza y que además se ha puesto bastante de moda en la última década con el tema de los medicamentos de alto costo, el acceso a la salud, etcétera. Si la salud es un derecho, no es un derecho, es un deber, etcétera, etcétera. Uno que les interesa un poco más a ustedes, que van a, por lo menos los que hacen relaciones laborales, el artículo 53. El trabajo está bajo la protección especial de la ley. Todo habitante de la República, sin perjuicio de su libertad, tiene el deber de aplicar sus energías intelectuales o corporales en forma que redunde en beneficio de la colectividad, la que procurará ofrecer con preferencia a los ciudadanos la posibilidad de ganar su sustento mediante el desarrollo de una actividad económica. Bueno, de vuelta, viene de la Constitución de 1934. Podríamos hacer varias relecturas, podríamos argumentar sobre todo esto de la preferencia a los ciudadanos, por eso vean que acá dice habitante, ¿no? El habitante, lo habíamos dicho hace un rato que eran las personas, ¿no? Es decir, habitante, sinónimo de individuo de la especie humana, sinónimo de persona humana, habitante. Y acá dice ciudadano. La dejo picando. ¿Qué quiere decir el artículo 53? No sé. Si nos presentamos, sino como me pasó a mí en particular, nos presentó el último concurso, no, pero el concurso anterior al que yo me presenté, yo era candidato y además en ese concurso al que me presenté había otro candidato, conocido mío de hace algunos años, que es venezolano. Podría pedir yo en atención al artículo 53 que me sumen más puntos a mí que a este otro candidato porque yo soy uruguayo y él era venezolano. En el caso en concreto no lo podría pedir porque él también es ciudadano legal, ¿no? Inmigró a Uruguay, cumplió con los requisitos y tramitó la ciudadanía, pero si no lo hubiera hecho, podría yo haber argumentado que como yo soy ciudadano natural oriental, me sumaran ahí unos puntitos más que a él. Me habría venido muy bien porque la verdad que me vapuleó bastante con los méritos. Prueba de que haber nacido en un lugar no tiene ninguna de consecuencia con la inteligencia, ¿no? La verdad que me vapuleó con los méritos, pero bueno, yo podría haberme sacado esto de la manga con escasísimo resultado, me imagino yo, que no me habrían dado pelota. Pero está acá, está escrito. Yo creo que una interpretación acorde a los derechos humanos implicaría decir que esto no es demasiado feliz la redacción, por decirlo políticamente correcto, no es una redacción demasiado feliz. Pero acá lo que nos interesa a nosotros, por lo que estamos viendo, es el deber de aplicar las energías intelectuales o corporales en forma que redunde en beneficios. O sea, tenemos el deber de trabajar. Tenemos el deber de cuidar nuestra salud, tenemos el deber de trabajar, ¿no? Aplicar las energías intelectuales o corporales en forma que redunde en un beneficio en la colectividad es trabajar, ¿no? Hablando en simple. Ya tenemos el deber de trabajar. Castro, dígame. Consulta. En el artículo 7 no hace referencia a las personas que están en la República, entonces ahí queda aclarado que no tiene que ser ciudadano. Sí, el artículo 7 dice habitante, y si se Habitante. fija acá, este artículo también dice habitante. O sea, todos los habitantes, seamos ciudadanos o no, tenemos el deber de trabajar.
y tenemos el derecho a ser protegidos en el goce de nuestro trabajo. Pero acá, a ver, no es para entrar en el debate ahora, simplemente para que ustedes vean que cuando la Constitución quiere distinguir, lo hace, y a veces habla de habitante y a veces habla de ciudadanos. Acá dijo ciudadanos. Este, como dice Minsk, puede ser ambiguo, ¿no? Es decir, yo creo que una lectura literal de esto podría llevar a complejidades porque establece una distinción que no proviene ni de los talentos ni de las virtudes, como dice el artículo 8 de la misma Constitución. Este, hay ahí como una cuestión de, bueno, tratar mejor a los ciudadanos orientales que a los inmigrantes, que me parece que no tiene demasiado asidero. Como ya les digo, la única vez que me presenté a un concurso con con alguien que era ciudadano legal, pero que era nacido en otro país, me vapuleó y tenía mucho más méritos que yo. Así que no tiene nada que ver ni con los talentos ni con las virtudes. Pero está acá, está escrito, hay que tratar de leerlo con una mirada que no sea de 1934, con una mirada más acorde a los derechos humanos, pero lo importante, lo que tenemos que rescatar ahora es el deber que tenemos de trabajar. Y por último, ya que hablamos de los derechos y ya que hablamos de los deberes, tenemos las garantías. ¿Qué son las garantías? Son los mecanismos destinados a hacer efectivos los derechos de las personas humanas. Es decir, ya estoy con usted, Duarte, es decir, que no basta con enumerar los derechos y decir usted tiene derecho a esto, usted tiene derecho al otro, tiene derecho a la vida, al trabajo, al honor, a la libertad, tiene derecho a conectarse a Internet, tiene derecho a esto, al otro, sino que hay que establecer mecanismos mediante los cuales esos derechos no queden flotando en el aire, no queden escritos en una hoja de papel y que no usemos para nada más que para limpiar los vidrios, sino que sean efectivos en la realidad. Son mecanismos que sirven para efectivizar eso, para que eso no sea letra muerta, sino que sea la realidad constante y sonante de los individuos. ¿Para qué? Para lograr la dignidad de todas las personas. Duarte había levantado la mano. Sí, profe, yo no estaría entendiendo si esos deberes tienen consecuencias, porque vio que mucha gente por ahí no cuida su salud o no trabaja, pero no estaría entendiendo cuál sería la consecuencia de eso. Bueno, ahí nos metemos en teoría también de la Constitución y derecho constitucional. Eh, pero está bien, está muy bien la pregunta. Eh, la Constitución tiende a ser muy genérica, muy a hacer muchas generalizaciones. Por ejemplo, dice, se tiene derecho al trabajo, pero no regula los detalles de ese trabajo. Eso se deja librado a la ley, es decir, viene después una ley y regula ese tipo de cosas. Por ejemplo, en el deber de cuidar la salud, que estaba acá, ¿no? Tienen el deber de cuidar la salud. Bueno, la Constitución dice, existe un deber de cuidar la salud y viene una ley atrás y dice, usted tiene la obligación de vacunarse y si no se vacuna, le pasará esto, esto y aquello, lo dice la ley. Entonces ahí uno dice, bueno, pero acá se está limitando mi libertad, porque tengo libertad de decir no me vacuno, para ponerle para seguir con el mismo ejemplo. Y acá venimos a la Constitución y digo, bueno, sí, usted tiene la libertad de no vacunarse, pero esa libertad está limitada por la Constitución, por el deber de cuidar su salud. La Constitución no le establece una sanción, pues sería demasiado, sino que establece un marco general. Y la ley, que es mucho más concreta, le va a decir cuál es la sanción para determinada acción concreta. Si usted, como pasó en la pandemia, hay una obligación, se establece por decreto, supongamos, la obligación de entrar con tapaboca a los edificios públicos o de acceso público. Bueno, ahí nadie puede decir esto es inconstitucional o limita mi libertad porque existe el deber de cuidar la salud, es decir, tiene el deber de cuidar la salud. ¿Y qué pasa si no se pone el tapaboca? Bueno, no puede entrar al edificio, por ejemplo, una sanción, no puede entrar a determinados edificios si no hace eso. Entonces, ahí tiene la sanción concreta para el caso concreto. No sé si esa era la pregunta o si expliqué más o menos. Sí, profe, se entendió, sí.
Perfecto. Hay un caso que una madre no vacuna a su hija, hay muchos. Es una, digamos, lo traigo acá porque es el tema más polémico y más nombrado siempre, ¿no? Este, Figueredo había levantado la mano. Sí, no, le iba a decir eso, lo de pandemia y bueno, lo de las vacunas hoy en día no es como antes, ¿no? Que antes era una obligación, era como obligatorio vacunarnos. Si no, no se podía, por ejemplo, en la escuela inscribirse y eso. Hoy en día que ya hay niños que no se vacunan ya del nacimiento. Y después lo que pasa en invierno con las personas que están en situación de calle, que los pasan a levantar para llevarlo a un lugar más, ¿cómo es? Para darle para la noche, para el frío, y bueno, está uno en si quiere ir o no, pero es como que ellos también, ahí está eso, el del derecho de cuidar. Sí, No ahí, sé. ahí hay varias cuestiones polémicas. Sigue siendo una obligación. Ahora estaba leyendo hace un ratito antes de arrancar la clase que hay un proyecto de ley, no sé si ya fue presentado formalmente, un proyecto de ley para eliminar esta obligatoriedad, presentado por el diputado de Identidad Soberana. Veremos si prospera o no. Si prospera, dejará de ser una obligación vacunarse, sino, o vacunarse en determinadas, y tampoco lo leí el proyecto de ley, pero vacunarse en determinadas hipótesis, que es para determinadas personas, etcétera. Creo que es para niños, algo por el estilo. No lo leí, así que tampoco puedo decirles más al respecto. Veremos, si prospera, dejará de ser una obligación en ese sentido; si no prospera, seguirá como hasta ahora. Tampoco es una discusión política que vengo a hacer yo acá, simplemente son cuestiones que hay en el aire, ¿no? Que leí la noticia hace unos minutos, y nada, se los comento. Pero por el momento sigue siendo una obligación. Como todo en el derecho, puede cambiar, porque los derechos son inherentes a la persona humana, pero como vamos a ver en un ratito, cambian y van evolucionando o involucionando con el tiempo. Así que nada, sigue siendo. Y lo de los refugios también. Ahí tiene, todos tenemos derecho a ser protegidos en el goce de nuestra libertad; la libertad ambulatoria es una de ellas, pero si se pone en peligro la propia vida o la vida de los demás, porque uno se puede enfermar, etcétera, etcétera, se lo lleva a un refugio un poco a la fuerza. Ahí hay que ver si hay privación de libertad o no, qué condiciones. Bueno, es un debate largo y tedioso, así que tampoco nos vamos a meter en eso. Albornoz puede ser que había levantado la mano. Sí, capaz que esto va de la mano con lo que ya mencionaste hace unos momentos, pero yo entiendo, obviamente lo estoy mirando desde el punto de vista actual, no desde ese año, que cuando dice deber de cuidar a su salud, hoy en día hay muchas contradicciones, ya que, por ejemplo, el cigarro es algo que está comprobado que te daña, y sin embargo no es ilegal fumar, o bueno, por lo menos no fumar en lugares habilitados. Sí, el cigarro, el tabaco, digamos, el cigarro bueno, no sé, tiene tabaco y un millón de cosas más adentro, pero digo, el de tabaco clásico, el alcohol, la marihuana y otro tipo de sustancias, todas son perjudiciales para la salud. Se debate si son o no perjudiciales para la salud. Bueno, ¿qué alcance tiene el deber de cuidar la salud? Podríamos discutirlo eternamente. Por Acá, eso, o sea, sí. perdón, te interrumpí. Que a mi entender, todo esto, en cierto modo, es incluso hasta inconstitucional, técnicamente. Bueno, la Constitución no puede ser inconstitucional. No, no, o Ja- sea, me expliqué mal. O sea, el hecho de que te permitan, por así decirlo, que no te prohíban, está en cierto modo yendo en contra de ese deber. claro, pero ahí entra la concepción. Por eso les decía, si lo leemos desde una perspectiva de los derechos humanos, eh, no sé si está bien, no, a ver, está bien o está mal, no es la terminología adecuada. No sé si prohibirle a las personas el consumo de determinadas sustancias, sean las que sean, desde un punto de vista de los derechos humanos, es adecuado o no adecuado, en qué casos sí, en qué casos no, qué tiene que ver la ciencia, el rol de la ciencia en este tipo de cuestiones. Digamos, son todos debates que ya hemos pasado, ¿no? La década del 30 tuvo estos mismos debates, la década del 70 tuvo estos mismos debates y los volvemos a tener
hoy en día, y si uno los lee son punto, coma, un poco más a la izquierda, un poco más a la derecha, son más o menos los mismos argumentos para un lado o para el otro. Lo que dice la Constitución es eso, uno puede darle una lectura más hacia un lado, uno puede darle una lectura más hacia el otro. Pero Pero, tampoco, profe, espere un segundo, perdón. Menini, ¿es usted? Sí, Menini. Sí. Espere que está la cerda, Menini, y después seguimos con el resto de la clase, que si no, no terminamos ni el día del golero. Sí, profe, yo quería decir algo con respecto a lo que escuché sobre que los niños no estaban siendo vacunados o algunos de los niños se daban caso que no estaban siendo vacunados. En realidad no creo que sea así. Los niños son, la primera vacuna es al nacer. Hay un carnet de control pediátrico, eso todos los pediatras, el niño que asiste a control es lo primero que se fija un pediatra o asiste a un servicio de salud, de atención de emergencia o de consulta, no sé, en policlínica, se fija, lo primero que se fija es eso, si el niño está con el carnet de vacunas vigentes. Así que, no sé, ese comentario de que no se estaban siendo vacunados los niños o algunos casos que no, no sé, es raro, No, no, porque en lo realidad que es hay, en lo que es, le contesto, lo que hay es una, no, no todas, primero, no con todas las respecto a lo que dijo vacunas, una compañera, sí, no, sí, sí, desconozco lo del proyecto. lo entendí, no todas las vacunas son obligatorias, algunas sí, otras no, las que no son obligatorias, no son obligatorias, valga la redundancia, hubo en algún momento un proceso judicial en el cual en aquel momento un juez, creo que no me acuerdo el nombre, creo que fue un juez, no fue una jueza, no me acuerdo el nombre, dispuso una medida cautelar para que no se vacunara a determinados niños con determinadas vacunas durante un determinado periodo de tiempo. Esa sentencia fue después revocada a instancia de la sentencia original fue a instancia del actual diputado de Identidad Soberana. Después esa sentencia fue revocada por argumentos jurídicos, no por argumentos de conveniencia, por argumentos jurídicos, pero sí sigue vigente la obligación de vacunar. Lo que les decía, hay un proyecto de ley que establece que no, que en caso de que prospere, bueno, modificará el asunto como está hoy en día, pero eso sí prospera. Si no prospera, no se modificará y seguirá estando como está actualmente, que sí es obligatorio en determinados casos, en determinadas vacunas, para determinadas personas, para determinados grupos de riesgo, etcétera, etcétera. Pero no estamos dando derecho Sí, las médico. vacunas que son obligatorias son los que están en el carnet de vacunas pediátricos, el CEP, el carnet de vacunación, esos son los que son obligatorias. Después sí hay otras que, obvio, este, Ahí no, va. pero sí, las No, que están en el carnet, a eso me refiero, que en realidad los niños es lo que siempre está, el pediatra está pendiente de eso, a ver si el carnet de control está vigente o no, que son en realidad están las vacunas incorporadas en el carnet pediátrico, carnet de vacunación pediátrico, son las vacunas que son obligatorias. Y ahí eso, va. por eso me resulta extraño el comentario ese de que algunos niños no están siendo vacunados al nacer, por ejemplo. O sea, eso no puede Bueno, ser alguna excepción por motivos muy específicos y muy especiales, pero en realidad los los niños están bien controlados y con los carnets de vacunas vigentes. ahí va. Me quedo Las con vacunas que se tienen que la cumplir. cerda. Escúcheme. Tranquilos y escúcheme. Me quedo, primero que nada, me quedo con el mensaje, bueno, ahora se me fue, que dice Silva, que es no nos vayamos por las ramas, que estamos dando, fue un ejemplo, estamos dando derechos humanos, no estamos dando derecho médico. Las cuestiones de medicina, háblenlas con su médico de cabecera y con su abogado de mayor confianza. Vamos a seguir con el tema No, de... disculpe, doctor, era por el comentario que estaban diciendo que No, los niños no estaban siendo está vacunados, pero perfecto. no se trata de derecho médico, sino nada más una aclaración en cuanto a lo que es el carnet de vacunas, de vacunación pediátrica, nada más Está que eso. perfecto. Algunas vacunas son obligatorias, las obligatorias están dentro de ese carnet y
me llama la atención que se diga el comentario ese de que los niños no estaban siendo vacunados o algunos niños no, y entiendo que cada caso sea particular, que hay alguna disposición o no de que alguna vacuna sea dada o no, pero eso depende mucho del pediatra, eso más que nada, Escúcheme, la eso cerda, depende del pediatra, pero escúcheme. nada más que eso. Escúcheme. Cuando hagamos el asado de fin de año, que alguien, no sé si hay alguien de Rocha acá, que el que sea de Rocha lleva el whisky, que lo compra más barato, no sé por qué. Bueno, quedó grabado eso. Después se edita y lo sacamos. Lleva el whisky, nos lo tomamos y conversamos todo eso. Pero ahora vamos a seguir. Sí, bueno, igual no me parece ese comentario del whisky porque me parece es algo fundamental la vacunación y es lo que previene de Muy bien. enfermedades Seguimos a con los el tema de niños. la clase, entonces. Gracias. Seguimos con el tema de la clase. Ya sé que Menini, ya sé que Castro quieren hacer algún comentario, pero sigamos con el tema de las garantías. Son los mecanismos destinados a hacer efectivos, como decíamos, los derechos de las personas humanas. Es decir, no puede quedar solamente en el papel los derechos humanos, sino que hay que efectivizarlos, es decir, los derechos humanos no pueden quedar ahí flotando en el aire como buenas declaraciones de buenas intenciones, es decir, no, yo tengo la intención de respetar la vida, etcétera, etcétera, sino que hay que establecer mecanismos por los cuales, si en algún caso no se respetan esos derechos humanos, entonces sí, efectivamente, reclamarle al Estado que lo haga. Después, a medida que vayamos avanzando en el curso, vamos a ir viendo ejemplos de diferentes garantías genéricas, específicas. Acá les pongo un ejemplo de una garantía específica, que es el habeas corpus. Lo vamos a mencionar después cuando avancemos en el curso, el tema del habeas corpus, que es una garantía específica del derecho a la libertad, de la libertad ambulatoria, ¿no? Cuando el Estado atenta contra la libertad ambulatoria de una persona, existe el habeas corpus, que es reclamarle a un juez que esa persona o se la someta a un juicio, con todas las garantías que esto conlleva, o se la ponga efectivamente en libertad para que vuelva a gozar de su derecho a la libertad ambulatoria. Quedó claro, me imagino, el tema de las garantías. O sea que hasta acá tenemos derechos, por un lado, tenemos dos relaciones jurídicas, los derechos, por un lado, las obligaciones o los deberes, por el otro, y por último tenemos las garantías. Es decir, los derechos es, yo tengo derecho a determinada cuestión, el Estado, por el otro lado, tiene el deber de garantizarme el ejercicio de ese derecho. Los deberes son, yo tengo la obligación de realizar determinada cuestión, cuidar la salud, aplicar las fuerzas y energías para determinadas cuestiones. El Estado, a su vez, tiene el deber de, por ejemplo, si yo no tengo los medios suficientes para, por ejemplo, cuidar mi salud, el Estado me proporciona los recursos necesarios para eso. Ahí teníamos todo el debate de los medicamentos de alto costo, etc. Igual lo puedo editar, Basal, no lo puedo evitar ya a esta altura, pero lo puedo editar y si no hay video no pasó. Ay, gracias, Flores. Me sonrojo con lo que usted me dice. Bien, hasta acá, derechos, deberes y garantías. Es importante hacer esta distinción porque estamos hablando de los derechos. Es importante mencionar los deberes, que también muchas veces son ocultados porque no nos gustan, pero tenemos los derechos, tenemos los deberes, tenemos las garantías. Les mencionaba acá, en la anterior, si puede ser la anterior, les mencionaba un ejemplo de garantía específico, que es el habeas corpus. Está en el artículo 15 de la Constitución, también de la Constitución de la República. Más adelante en el curso lo vamos a dar con mucho mayor detenimiento. El artículo 15 dice que nadie puede ser preso, es decir, privado de su libertad ambulatoria, sino infraganti delito, o habiendo semiplena prueba de él, por orden escrita del juez competente. El artículo 16 dice en cualquiera de los casos del artículo anterior, es decir, alguien que es preso, expreso no, que es preso o es privado de libertad, el juez
bajo, bajo la más seria responsabilidad, tomará el arrestado su declaración dentro de 24 horas y dentro de 48 lo más empezará el sumario. La declaración del acusado deberá ser tomada en presencia de defensor. Este tendrá también el derecho a asistir a todas las diligencias sumariales. ¿Se entiende esto? Acá tenemos, ven que acá ya no hablamos de un derecho a la libertad ambulatoria, ya no hablamos de un derecho a determinada cuestión, sino que hablamos de un medio, una garantía, la forma en que nosotros tenemos de proteger el derecho a la libertad ambulatoria es presentarse ante un juez, pedir que un juez, si pasa esto, pasa lo otro, si pasa lo del artículo 15, pasa lo del artículo 16, y así se efectiviza, se trae a la realidad eso que veíamos en el artículo 7, que es el derecho a la libertad ambulatoria, que todos tenemos derecho a ser protegidos en el goce de nuestra libertad, en este caso ambulatoria. Si no ocurre eso, si no se nos protege en el ejercicio de ese derecho, tenemos el método que está establecido en el artículo 15 y 16, que se llama habeas corpus. ¿Por qué? De vuelta, insisto con esto. Si nosotros no tuviéramos el habeas corpus y solamente tuviéramos el artículo 7 dice, será protegido en el goce de su vida, y bueno, ¿y qué pasa si no? Si yo no soy si alguien atenta contra mi derecho a la libertad, ¿qué pasa? Ah, no pasa nada, se joroba. No, no, necesito una garantía, una forma de hacer efectivo ese derecho, de traerlo a la realidad, de que no sea palabra muerta. Como dice Silvina, se basa en la armonización de los artículos 15, 16 y 17, que es este que tenemos acá. En caso de prisión indebida, el interesado o cualquier persona podrá interponer ante el juez competente el recurso de habeas corpus a fin de que la autoridad aprensora explique y justifique de inmediato el motivo legal de la aprehensión, estándose a lo que decida el juez indicado, ¿no? Es decir, una prisión indebida, una privación de libertad indebida, se presenta el habeas corpus y las autoridades tienen que decir, bueno, lo detuve por esto, esto y aquello. Si no, no puede seguir privado de libertad. Es decir, se está atentando contra su derecho. Lo vamos a ver, le vamos a dedicar una clase entera a habeas corpus, así que tampoco es algo que hay que tener con tanta vehemencia en este momento, simplemente lo menciono como un ejemplo de garantía. Vimos hasta ahora el concepto de derechos humanos, mencionamos el concepto, analizamos el carácter o la característica de inherencia. ¿Por qué? Porque al ser inherente va a dar fundamento a todas las características que vamos a ver a continuación, muy sucintamente, y mencionamos el concepto de los derechos, lo comparamos con el concepto de los deberes, y mencionamos el concepto de garantías, que es fundamental. Si no existieran las garantías, quizá no existirían los derechos humanos en la realidad. Y con eso establecido, con todos esos puntos abordados, ahora vamos a ver las características, los caracteres específicos de los derechos humanos. Acá Castro pregunta si el medio ambiente es considerado un derecho humano. El artículo 47 de la Constitución lo consagra expresamente, o lo reconoce, no lo consagra, lo reconoce expresamente como un derecho humano. Es la única mención, como les decía hace un rato, de los derechos humanos. Menini había levantado la mano hace un rato, no sé si se olvidó de bajarla o si quiere hacer algún comentario, se había olvidado de bajarla. Y González había levantado la mano, no sé si quería decir algo, medio rapidito porque Sí, hola, ¿se me escucha? sí, ¿te escucha? En realidad yo iba a hacer un comentario sobre la habeas corpus, pero usted en realidad ya un poco lo explicó. Lo único que quería hacer como un pequeño comentario, yo soy estudiante de trabajo social también, por otra parte, y el año pasado en otra materia que también se llama Derecho Social, comentamos mucho el habeas corpus y se comentaba como también un derecho fundamental como protección de la libertad individual, teniendo en cuenta en realidad la posibilidad de alguna, o sea, es en realidad más que nada frente a una detención o una privación de la libertad arbitraria, bien, o ilegal también. Es un recurso que tiene en este caso la persona para poder plantear esto frente a alguna situación que se sienta, o sea, se vea vulnerable o sus derechos se vean vulnerados.
Ahí va, está perfecto lo que dice usted, González. Igual usted la está viendo por segunda vez esta serie. Ya les está haciendo spoiler a sus compañeros. Está perfecto lo que Es, dice es, usted. es, es muy Sí, interesante el recurso, igual más que nada planteado también desde otro lado, es otra perspectiva igualmente. es interesante el recurso, es uno de los más antiguos que tenemos también en materia de garantías. Surge allá por primera vez en 1215 con la Carta Magna de Inglaterra, pero nada, y lo de hoy era una mención como para empezar a ir masticando estos conceptos. Después le vamos a dar duro y parejo al habeas corpus y probablemente sea pregunta de examen, así que vayan anotándose los que sean buenos estudiantes y anoten. Este, Va a ser pregunta de parcial y de examen, habeas corpus, pues es un tema fundamental de este curso. Dicho eso, Cantos pregunta si las garantías van de acuerdo a la constitución de cada país. Eh, Hay algunas garantías mínimas que se establecen internacionalmente, que son las que están contenidas en los instrumentos internacionales de derechos humanos, Pacto de Derechos Civiles y Políticos, Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es digamos, el documento más importante, pero sí, cada país regula sus garantías internas de la manera que entiende mejor, muchas veces contrariando incluso el derecho internacional, ¿no? Y ahí, bueno, hay una tensión entre lo que es derecho internacional y derecho interno de cada país. Caracteres de los derechos humanos. En primer lugar, son imprescriptibles. Palabra difícil de mencionar, pero fácil de comprender. ¿Qué es la prescripción? Acá les traigo la definición que da nuestro Código Civil, simplemente por traer una definición. Artículo 1188 de nuestro Código Civil dice: la prescripción es un modo de adquirir o de extinguir los derechos ajenos, ¿no? Es decir, acá lo que nos interesa a nosotros es la extinción. La prescripción es una forma de extinguir derechos. Ejemplo clásico, yo tengo, ¿no?, la prescripción de los bienes inmuebles. Yo tengo una casa, se mete alguien en esa casa, la habita durante 30 años, ahora es menos, y yo pierdo mi derecho de propiedad porque otra persona adquiere derecho de propiedad sobre ese inmueble. Bueno, los derechos humanos son imprescriptibles, es decir, no prescriben nunca, no importa si pasaron 5, 10, 15, 35, 87 o 168 años. Si te conocen a alguien que vivió 168 años, desconfíen, puede ser una estafa, pero no importa el tiempo que pase, no importa si no los ejerció, no importa si yo no ejercí mi derecho al honor durante 53 años, no prescribe, no lo pierdo, no desaparece, como creo que dice acá alguien. No pueden desaparecer o dejar de ser reconocidos, claro, no desaparecen, yo lo tengo y es imprescriptible. No lo pierdo por el paso del tiempo, es decir, el paso del tiempo, por eso es que acá está envejeciendo el hombre, el paso del tiempo no afecta mi derecho, no prescribe el derecho humano. Eso es que son imprescriptibles. Son inalienables, nadie me los puede quitar, y esto viene con aquel otro concepto de inherencia, es decir, están dentro de mí, está intrínsecamente vinculado con mi propia naturaleza, nadie me lo puede quitar, no me lo pueden alienar, son inalienables, no me los pueden arrancar, por eso la imagen. No me los pueden arrancar, no me los pueden quitar, son inalienables. La contracara de lo que dice Minsk, que dice que son irrenunciables. La renuncia es propia, es decir, yo los renuncio, que no los puedo renunciar. Inalienables es que no me los pueden quitar, justamente se deriva de que son inherentes. Los tengo por mi propia naturaleza, por eso lo he hecho de ser humano, los tengo y nadie me los puede quitar, nadie me los puede alienar. Son inalienables. ¿Por qué? Y acá es la pregunta: ¿por qué hay un marcianito acá? ¿De dónde viene? ¿Qué significa que sean inalienables?
Sí, humor y no tanto. También quiere decir que no pueden cambiar de titular mediante... Ahí va. Son el, el alien es el otro, ¿no? Es decir, nosotros aliens le decimos a los extraterrestres, pero en realidad, si alguno sabe inglés, habrá visto los discursos del actual presidente de los Estados Unidos que habla de deportar a los aliens. No es que va a deportar a Clark Kent de vuelta a Krypton. Los aliens son los extranjeros, son los otros. Es lo externo, lo alien es lo que está afuera de uno. Son inalienables porque no se pueden quitar, no se pueden arrancar, no se pueden llevar a lo exterior, siempre está dentro de uno. Insisto, son inalienables. In significa no, alien significa lo que está afuera, lo que es externo, lo que es lo que no le pertenece a uno, el extranjero. El extranjero es el alien, ¿no? Es aquello que uno este, rechaza, el enemigo, el extranjero, lo que está afuera, lo que uno rechaza, lo que no es uno, lo que no pertenece a la comunidad de uno, ¿no? Ese es el alien. Por eso acá decimos que son no alienables, no se pueden quitar, no se puede llevar a lo externo, no se puede, no se me puede transformar a mí en un enemigo, no se me puede transformar a mí en un otro, no se me puede transformar a mí en un alien, en algo que no es humano, en algo que no es una persona. Está muy enraizado esto con cuestiones muy primitivas, ¿no? Pero eso es el concepto de inalienable. Parece tonto, pero quizá alguno se acuerde el día de mañana del marcianito en el día del examen y ponga, ah, son inalienables. También con esto corro el riesgo de que alguno se acuerde del marcianito y me ponga que los derechos humanos son extraterrestres. Pero bueno, son riesgos que uno tiene que correr. Son históricos los derechos humanos. Este es lo que Mariana Blengio llama historicidad. Están, es decir, son históricos, es decir, que están íntimamente vinculados a una realidad histórica, política y social. Ahí va, como dice Silvina, íntimamente vinculados a una realidad histórica, política y social. Creo que esto está sacado, no puse la página, pero creo que está sacado de Blengio también esto. Esto es sumamente importante. Ah, Silvina me lo confirma. Esto es sumamente importante por algo que mencionamos hace un rato cuando veíamos la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de Francia, que es algo que me habían mencionado varios de ustedes, que me decían, bueno, todos los hombres nacen iguales, esto no hace referencia a las mujeres, no incluye a las mujeres, me decía alguien, otra persona me decía, Medina creo que era, los nativos americanos tampoco están incluidos, no, no están incluidos los nativos americanos en esa declaración de 1776. ¿Por qué? Y acá es algo que es una reflexión personal mía. Exactamente, como dice Minsk, los derechos humanos evolucionan, es decir, sí son inalienables, sí son inherentes a la persona, sí existen antes de un ordenamiento jurídico, pero también hay que poner las cuestiones en perspectiva. Eh, yo veo muchas veces que cuando se habla de los padres fundadores de los Estados Unidos se dice que eran todos hombres heterosexuales, blancos, cristianos, terratenientes, y que en la Declaración de Independencia o en la Constitución originaria de los Estados Unidos no hay una cuestión de decir, bueno, y los derechos de los nativos americanos y los derechos de las comunidades LGBTIHQ+, y los derechos de los afrodescendientes o los afroamericanos y los derechos de este y los derechos del otro. Es cierto, no estaban pensados, no estaban reconocidos, no integraban ni la Declaración Francesa del 89, ni la Americana del 76, ni la Uruguaya del 25. También es cierto, no le podemos pedir a los padres fundadores en el siglo XVIII que tuvieran los mismos conceptos que tenemos nosotros hoy en día en pleno siglo XXI. Sería un poco pretencioso de nuestra parte pedirles eso a los padres fundadores.
Y hay que reconocer, si nosotros hoy en día hablamos de extender determinados derechos o de incluir a determinados colectivos postergados en determinados derechos, es gracias a que en aquellos años a alguna persona se le ocurrió que esos derechos existían en primer momento, ¿no? En primer lugar, ¿no? Es decir, a veces somos un poco críticos de más, si se quiere, ¿no? Con nuestros antecesores, con nuestras, con nuestros ascendientes. Dice Rodríguez, ¿podemos decir que los derechos humanos históricos no son estáticos? Ahí va, van cambiando, van evolucionando con el tiempo, como decía Minsk, van evolucionando, van cambiando, y a medida que va pasando el tiempo se van reconociendo, se van adaptando a nuevas sociedades, a nuevos momentos históricos. Como dice acá, que también esto es de Blenggio, los derechos humanos invocados desde la ciencia jurídica obedecen a un tiempo y a un espacio. No es lo mismo el Uruguay del 2025 que las 13 colonias en 1776. Obedece a un tiempo, a un espacio, a una sociedad, a una cosmovisión, así como no es lo mismo el Uruguay del 2025 que el Mozambique de 2025. No es lo mismo. Somos sociedades distintas, tan fuertemente vinculados a una realidad histórica, política y social, como también a ideologías que fundamentan su reafirmación o negación. De la realidad de cada sociedad van emergiendo los tiempos de los derechos y en forma paulatina consagrándose la forma jurídica en los diferentes órdenes y niveles. No podemos pedirle, ahora vamos con la progresividad hermida, no podemos pedirle a un campesino de la Edad Media, ¿no? Que viene caminando por el medio de la calle, el campesino de la Edad Media, no podemos pedirle los mismos conceptos que tenemos nosotros hoy en día en el 2025. Probablemente el campesino de la Edad Media tuviera otras ideas, otra, como dice acá, otra ideología que fundamenta lo que cree que son o no derechos u obligaciones o deberes. Y entonces, bueno, podemos decir que estamos mejor, podemos decir que hemos avanzado en una visión de derechos humanos, pero tampoco me parece a mí, esto es una opinión personalísima, no podemos juzgar a las personas del pasado con los ojos del presente, porque eso es caer en lo que habitualmente se conoce como un anacronismo, ¿no? Es decir, juzgar a personas por conocimiento, por cosas que no podían conocer. De reconocimiento de los pueblos nativos, no conozco la reforma chilena, conozco a alguien que estuvo vinculado a la reforma, pero no conozco los detalles. Bueno, ahí va. El siguiente carácter, que me lo están mencionando acá, probablemente porque no quedan más que 5 minutos de clase, es que los derechos humanos son progresivos, es decir, los derechos humanos van construyéndose con un carácter aluvional, como bien dice, ¿no? Es decir, primero viene uno y sobre ese derecho se construye la idea de otro derecho nuevo. Es decir, si nosotros veíamos la declaración de 1776, ya había ahí el derecho a la vida, ya había ahí el derecho a la libertad, a la búsqueda de la felicidad. Bueno, sobre ese derecho de la búsqueda de la felicidad, ¿qué construimos? La idea del derecho al trabajo. Si no tenemos un trabajo, un modo de sustentar nuestra vida de forma digna, entonces no podemos buscar la felicidad, ¿no? Y ahí reconocemos el derecho al trabajo. Una vez que reconocemos el derecho al trabajo, vemos que no todos los trabajos llevan a la dignidad de la persona, porque hay algunos trabajos que se llevan adelante de forma indigna. Entonces la gente se une en sindicatos que buscan mejorar las condiciones de vida. Entonces ahí se reconoce el derecho a asociarse en sindicatos con la intención de mejorar la dignidad de algunos trabajos y profesiones, artes u oficios, ¿no? Y así se va construyendo, son progresivos, se va avanzando sobre, como dice la frase, sobre hombros de gigantes, ¿no? Es decir, si nosotros hoy en día vemos más lejos que nuestros antecesores, es porque estamos parados sobre hombros de gigantes.
Y acá vamos a el artículo 72 de la Constitución que dice que, ya prácticamente se lo tendrían que saber de memoria a esta altura de la vida, que es que la enumeración de derechos, deberes y garantías hecha por la Constitución no excluye los otros que son inherentes a la personalidad humana o se derivan de la forma republicana de gobierno. De vuelta, acá tienen el concepto de inherencia. Los derechos pueden llegar a ser inherentes a la personalidad humana o derivarse de la forma republicana de gobierno, del Estado de Derecho. El artículo 72 tiene mucha tela para cortar, no es el objetivo de la clase de hoy, hay muchas opiniones para un lado, para otro, qué significa cada palabra. Hay mucho escrito al respecto. Lo que a nosotros nos interesa es que acá está mencionada la inherencia, la forma republicana de gobierno, como lo que hoy conocemos como Estado de Derecho, y por qué se agrega este artículo 72. Esto es una válvula de escape. Esto es para que no se acumule la presión. ¿Por qué está este artículo 72? En atención a esto, a que los derechos humanos son progresivos. Progresivamente se van reconociendo nuevos. La Constitución lo sabe, y como lo sabe, ya estoy con usted, Figueredo, como la Constitución sabe esto, dice, yo nunca, la Constitución, bueno, la Constitución no dice nada porque no es una persona, pero hagamos la ficción de que la Constitución dice, yo nunca voy a poder enumerar todos los derechos humanos, porque a medida que el tiempo vaya avanzando, se van a ir agregando nuevos. Entonces, ¿qué hace la Constitución? Dice, yo establezco una válvula de escape, digo, los derechos que están en el artículo 7, en el artículo 53, lo que sea, no son los únicos que hay. Es posible que a medida que vaya avanzando la sociedad, es posible que a medida que vaya pasando el tiempo, aparezcan nuevos, ¿no? Es decir, la enumeración de derechos, deberes y garantías, acá aparece la palabra deberes, esta siempre nos la salteamos, es decir, se podrían agregar deberes nuevos, que no están, pero bueno, derechos, deberes y garantías hecha por la Constitución no excluye. Es decir, porque el artículo 7 no tenga el derecho a conectarme a Internet, no significa que ese derecho humano no exista, ¿no? No excluye, no está excluido a texto. No dice, usted no tiene derecho humano a conectarse a Internet. Dice, yo no lo reconocí, no lo enumeré, no lo mencioné, pero eso no excluye que exista, porque puede haber otros que son inherentes a la persona humana, se derivan de la forma republicana de gobierno, y no y por el solo hecho de que yo me olvidé de mencionarlos o no los mencioné, no significa que no exista. De acá sale que nosotros, por ejemplo, tenemos derecho a la salud. La Constitución, como veíamos hace un rato, no lo establece el derecho a la salud, sin embargo podemos decir, bueno, es inherente a la personalidad humana el hecho de que la Constitución no lo tipifique, como dice Min, no lo tipifique expresamente, no significa que no existe. Ahí va, como dice Cantos, es una cuestión práctica. No podemos, cada vez que se nos ocurre que existe un derecho nuevo, no podemos estar yendo a la Constitución a cambiarla, porque cambiar la Constitución implica mucho esfuerzo, mucha cuestión que hay que ir creando. No sé si Figueredo quería decir algo y si... No, profe, usted ya lo había dicho eso y después no viene algo, creo que después lo de la Constitución viene lo del voto y eso, creo, no me acuerdo muy bien. Ahí va. Sí, el voto es, la participación política es un derecho. Ese es un derecho de los ciudadanos, no de todos los habitantes, pero también está mucho más detallado en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, ¿no? La participación política como un derecho de las personas. Eh, y bueno, como reflexión final, como reflexión final, ¿qué relación tiene esta cuestión de los derechos con el poder público? Como les decía hace un rato, los derechos humanos implican obligaciones para los gobiernos, esta cuestión de reciprocidad. Yo tengo un derecho humano, el gobierno tiene una obligación, o el Estado, más que el gobierno, el Estado tiene una obligación de garantizarme ese derecho. Acá hay una cuestión, esto es causa de que los derechos humanos son creados en 1948, como les decía al principio de la clase,
Técnicamente solo el Estado puede violar los derechos humanos, solo los Estados pueden violar los derechos humanos. Esto responde a una idea estadocéntrica de los derechos humanos. En 1948 el Estado era el centro de la vida política, digamos. Yo creo, y esto es una opinión personalísima de vuelta, yo creo que hoy este concepto estadocéntrico está en crisis, y quizá sería momento de revisar algunas de estas ideas, ¿no? Justamente por la crisis en la que se encuentra el concepto de Estado, ¿no? Todo el tiempo vemos que hay a lo largo y ancho del mundo estados fallidos, ¿no? Es decir, estados que no logran cumplir con todas sus funciones y atribuciones y obligaciones, etcétera. Entonces, bueno, me parece que está un poco en crisis esto y habría que revisarlo, pero eso es una opinión personalísima mía. No, esto es una reflexión, contestándole a Camacho, es una reflexión final. Si alguno se tiene que ir, ya estamos en hora, así que no tengan problema en retirarse. No sé si Minsk ya da un paso más y dice que está obsoleto. No sé si está obsoleto, pero para mi gusto está en crisis. O sea, es un concepto que responde a una época histórica, como veíamos hace un rato, responde a una época histórica que era 1948. eh, Creo que hoy está en crisis. No le diría obsoleto porque el Estado sigue siendo una figura importante en las relaciones, pero podría merecer la pena revisar algunas de estas ideas. Este, de vuelta, solo el Estado puede violarlo, los abusos entre particulares pueden ser crímenes, ¿no? Es decir, pueden ser delitos o crímenes de lesa humanidad, pero no violaciones de derechos humanos en sentido estricto, y la protección internacional no viola el principio de no intervención. Bueno, no hicimos mucha mención a eso. Bueno, Minsk acá dice muy salomónico, dice, no ha evolucionado, ahí va, quizá no ha evolucionado en los mismos términos en que ha evolucionado la sociedad el concepto de derechos humanos. Pero Estado también se decía en la época de la dictadura, no sé a qué hacer referencia con eso, pero tampoco le voy a preguntar porque no me voy a meter en camisa de 11 varas a esta hora de la noche. Nada, simplemente eso. Solo el Estado puede violar los derechos humanos, no lo pueden violar los particulares pueden crear crímenes, pero no pueden violar los derechos humanos. O sea que nosotros a lo largo del curso que vamos a seguir en todo el semestre, siempre vamos a estar con la mirada puesta en este actor que es el Estado. Lo de la protección internacional, después vamos a ver que hay tratados internacionales, que hay organismos internacionales, están las Naciones Unidas, están los pactos internacionales que ya lo mencionamos, la Declaración Universal de Derechos Humanos que también la mencionamos. Así que, pero digamos, queden con esta idea de las principales características de los derechos humanos y como reflexión final esto, ¿no? Que son una conquista histórica, es decir, vienen el carácter histórico, el resultado de luchas sociales, de desarrollo filosófico. Acá tenemos lo del iusnaturalismo como base filosófica del desarrollo de los derechos humanos, respuesta a atrocidades históricas, lo vamos a ver en siguientes clases, conformando un sistema en constante expansión, tanto en el ámbito nacional como internacional. Acá vamos a ver la universalización. Dicho eso, después vamos a ver el tema de las guerras, después vamos a ver otros temas más. Planzo dice que no le quedó algo claro, capaz que alguien le puede explicar después. Gracias, Flores, usted siempre me sonroja. Albornoz había levantado la mano. Antes que Albornoz diga nada, son las 10:01, así que quien tenga que retirarse, siéntase libre de hacerlo, porque la clase formalmente terminó. El que se quiera quedar lo hace a su propio riesgo, digamos, de que, bueno, le gusta ser masoquista, digamos. Pero el resto, si se quiere ir,